tema marítimo que nos alegra a nosotros, que haya sostenibilidad, que no haya cansancio, que se continúe con esto de seguir hablando del mar. Y por cierto nos alienta. ¿Hace cuántos años acá en Paseísima de Televisión dijimos que el tema marítimo hay que socializar en todo el mundo, en todo el planeta Tierra? Fundamentalmente allá donde tenemos representación diplomática. No escuchamos mucho. ¿Cuántos embajadores tenemos? ¿En qué países? Independientemente de aquello, no escuchamos como noticia de ellos decir la embajada de, no sé, ya de España, por dar un ejemplo, preparó un mitin en las puertas de la embajada pidiendo, socializando que Bolivia debe tener su salida al mar. No escuchamos. De alguna manera este tema se socializa, pero no hay políticas claras en esta socialización. Hoy mismo podemos advertir en el tema marítimo, de que desde que hay esos dices y diretes con el vocero, en este caso el señor Carlos Mesa Gisbert, con el gobierno central, es decir, el gobierno central piensa que todos tienen que estar al unísono de lo que dicen, ¿no? Esa es la idea central de ellos. Pero cuando uno está al otro lado de la vereda, dice no, es de la oposición, es del imperialismo, es neoliberal, es esto, es lo uno. Pero desde cualquier lado se puede trabajar por Bolivia, desde cualquier lado, desde cualquier arista. Pero estamos en ese tipo de peleas, tratando de bajar el perfil de cada uno. Por eso decía al iniciar de que hay dos personas imprescindibles en el tema marítimo, por lo menos hasta que se conozca el fallo del Tribunal Internacional de Justicia de La Haya, hasta ese momento. Porque por ahora, don Eduardo Rodríguez Belcé no tiene reemplazante. Puede estar el ministro de Justicia, don Héctor Arce Saconeta, el procurador general, no sé a quiénes más podríamos mencionar en el tema marítimo. O en algún momento, por ejemplo, lo del exministro de Gobierno, Wilfredo, no me acuerdo el nombre, señor, que presentó un proyecto, pero que fue desechado porque hubo otra mejor idea en este tema. Bueno, en fin, podemos hablar mucho de este tema. Los últimos, por ejemplo, en las últimas horas, a raíz de una publicación del periódico Página 7, el tema de los tuiteros, quién es más popular, grandes espacios, ¿no? En medios televisivos, radiales, periódicos, a ver quién es el más popular, quién visita más o quién habla más en su Twitter, no sé, ¿no? Haciendo comparaciones. Nosotros como análisis lo hacemos y pare de contar, pero los escándalos están allá. A raíz de este tema sale que el señor Carlos Mesa Gisbert se había reunido con el encargado de negocios que ya no va a estar en Bolivia, creo que sus despedidas son estos días, o ya se hizo en Santa Cruz, se va todo el cuerpo diplomático que acompañaba al señor Breman. Bueno, en fin, y tenemos ese tipo de temas, ¿no? Cuando tenemos que preocuparnos más de otros, que son más importantes. Importante el tema marítimo, importante. Importante de que se apoye o se rechace cualquier declaración que venga. En apoyo, por ejemplo, de esta damita chilena que se adhirió a la gran necesidad que tiene nuestro país de tener una salida soberana al mar. O aquello que es reprochable. A un visitante se le prohíbe hablar sobre el tema marítimo. Es el caso del Papa Francisco. Lo comentamos estos temas con nuestro invitado en esta jornada. Emilio Gutiérrez está con nosotros, a quien le damos una cordial bienvenida. Emilio, qué gusto, buen día. Gracias, Alfredo. Gracias, buen día a toda la audiencia de tu programa, Canal 34, Paseísima Televisión, que está pues muy vista en La Paz como en el Alto. La audiencia ha crecido bastante, Alfredo. Te comento que siempre cuando estoy por acá me dicen, pues hemos visto
hablando los temas de la coyuntura, los temas que estamos hablando. Bueno, en este tema, como introducción, que es introducido el tema como Comité Cívico Pro Mar para Bolivia, nosotros también nos hemos pronunciado y nos hemos alegrado por las expresiones de la Miss Chile, ¿no? Miss Hispanoamérica, que vino en representación de Chile a Santa Cruz. Y en sus declaraciones dijo, no, es algo que sinceramente nos levanta el ánimo a todos los bolivianos, nos levanta esa fuerza que necesitamos los bolivianos, puesto que como hace tiempo atrás había un escritor que decía, Bolivia es un país de frustrados, un país de frustraciones, entonces vivimos a veces con esas frustraciones, y estas palabras de aliento hacen pues que levante el ánimo, y por eso lo agradecemos, ¿no?, a la señorita. Y aparte de eso, querido Alfredo, lo has ratificado. A veces uno dice, por el momento, diremos, de las preguntas se me salió, es que no pensaba decir eso, y bueno, el periodista a veces tal vez le ha obligado a que se pronuncie, pero no, al día siguiente o a los 2 días se ha ratificado lo mismo que ha dicho. Entonces es una mujer muy valiente, y esa es la expresión, ¿no?, casi la mayor parte del pueblo chileno, y donde nos dice claramente, el mar nos pertenece a Bolivia y nos da el ánimo de seguir luchando por nuestra reivindicación marítima. Y bueno, efectivamente, nosotros hemos nacido con mar, como tú sabes, Alfredo, nosotros hemos nacido con 120.000 kilómetros cuadrados de costa, 400 kilómetros de costa que hemos tenido, y bueno, pues Tocopilla, Mejillones, Calama, todos estos pueblos, mira, y el más rico yacimiento que es en Calama, que está Chuquicamata. Gracias a ese yacimiento, Chile tiene su poderío militar, gracias al cobre, al guano, más que todo al cobre. El primer exportador del mundo de cobre es Chile. Y bueno, pues se puede imaginar el salario, como decía el ex presidente Allende, decía, el salario de Chile es el salario del cobre, gracias al cobre tenemos el salario. Entonces se puede imaginar lo que Chile se ha beneficiado de todo este saqueo, de este robo, de esta invasión que hemos sufrido. Entonces, frente a esta situación, lo único que nos queda, ¿no?, como decir, esto de lo que se ha manifestado la señorita, que es un sentimiento que nos orgullece y nos levanta el ánimo para seguir trabajando en nuestra reivindicación marítima, Alfredo. Es importante, Emilio, seguir hablando en lo posible de las 24 horas del tema marítimo. Hemos tenido los cuidados del caso de, inclusive, en algún momento el Tratado de 1904 fue casi podríamos decir encerrado con 7 candados. No se conocía casi. No sé por qué, cuál es la razón de haber ocultado tantos años este Tratado de 1904. Y este Tratado de 1904 tendría que haber sido parte de la currícula de esta escuela, pasando por colegios, llegando a las universidades. Acompañado, por cierto, de un análisis jurídico, acompañado de un análisis económico. Tendría que habérselo hecho de esa manera. Pero en época de escuela, de colegio, cualquiera de nosotros no se ha hablado nunca, jamás, vamos a decir, este Tratado de 1904. Es cierto. Lo único que sí teníamos los lunes, entonar el himno nacional, al finalizar, viva Bolivia, muera Chile. Es lo único. Pero por lo demás, ese contenido histórico no se comentaba. Hoy sí podemos decir que ya lo conocemos, lo explicamos acá, los diferentes artículos de contenido que tiene el Tratado de 1904. Y muchos nos preguntamos, ¿se cumplió? No se cumplió el Tratado de 1904. Pero ¿quién dijo algo? Ni este gobierno ni el anterior. Hoy podríamos decir que sí. Podríamos decir que en algo se está haciendo con el tema de este Alto Tribunal de Justicia Internacional en La Haya. Pero si comparamos un poco más, ¿se hace algo con el tema del Silala? Le escuchaba a don Roberto La Cruz hace un par de años atrás, vamos a industrializar el agua del Silala, vamos a crear esto, vamos a crear este otro. ¿Se hizo?
Recordemos, por ejemplo, don Roberto de la Cruz ha sido asambleísta departamental durante 5 años. ¿Pero qué se hizo? Hoy la peregrinación de los ciudadanos potosinos está en lo de siempre. Y no tenemos. Y hoy hablar del mar debe estar en las primeras líneas, en las primeras. Impulsar. ¿Por qué no se sigue socializando a nivel internacional el tema marítimo? Necesitamos una correlación de fuerzas que apoye a este pedido que tienen los bolivianos como una gran necesidad, pero no se lo hace. Hoy por hoy sentimos, lamentamos que ese inicio que empezó con mucha fuerza, con haber abierto las puertas del Palacio de Gobierno, en principio con los ex cancilleres de nuestro país de parte del presidente Morales, seguido por la reunión de presidentes y al final con toda esta gama de ideas, tiene importantes avances en este proceso internacional. Importantes avances. Que no va a decir la Haya que nos dé Chile de inmediato, sino, si este fallo es favorable a los bolivianos, dirá, Chile tiene que ser serio en sentarse en la mesa y ver cómo Chile podría darnos un espacio a los bolivianos con soberanía. Este es el tema. Sí, Alfredo, ¿sabe qué? ¿Cuál es el tema de Chile, el temor de Chile? Si le damos un pedacito a Bolivia, ya no va a querer un pedacito, ese es el temor. Yo hablaba hace tiempo atrás con unos chilenos, y había sido un militar, y dice, el pensamiento que tiene Chile de Bolivia, si le vamos a dar un corredorcito, ya no van a querer un corredor. Si nosotros tengamos ese corredor, nosotros vamos a importar, exportar, ya no vamos a hacer nuestro propio puerto, ya no vamos a utilizar Arica, ya no vamos a utilizar Iquique, o sea, entonces se va a morir, dice Iquique, ¿de qué va a vivir? Ustedes van a tener su ingreso, salida de productos. Entonces es el temor, entonces no quieren, y aparte Chile tiene que modificar su constitución, claramente dice que el que puede ceder un metro cuadrado, 1 centímetro cuadrado de Chile es traidor a la patria, o sea que a veces los gobernantes tienen que promover allá en Chile, para darnos un espacio tienen que mover su constitución, eso es claro, para no engañarnos al pueblo. Es lo que dice su constitución, no pueden ceder a una tercera potencia en ningún territorio de Chile. Entonces, a veces cuando se habla, por eso que a veces nos andan dilatando, nos andan haciéndose la burla, prometen y prometen y prometen. Pero bueno, yo creo que lo importante a nosotros, Alfredo, en esta situación, es de que hoy en día se está trabajando en los puertos alternativos. Los puertos alternativos son de Hilo, un puerto importante para nosotros, para salir al Pacífico. Y el tren bioceánico que va a venir desde Sao Paulo hasta Hilo, va a venir desde Sao Paulo hasta Santa Cruz, Puerto Suárez, Santa Cruz, Cochabamba, Oruro, va a llegar por Corocoro, Nasacara se va a pasar a Hito 4 hasta llegar hasta Hilo. Si este proyecto se está consolidando, cada vez más está avanzando. La última noticia que tenemos, Alfredo, es de que el gobierno de Suiza también está interesado en construir este puerto. Y justamente en estas semanas están viajando el ministro de Obras Públicas para firmar un acuerdo con el gobierno, con el ministro de Obras Públicas de Suiza. Suiza es un país altamente desarrollado en el tema ferroviario, entonces ellos también tienen una participación. Entonces el gobierno, como ha dicho el ministro, que ya está avanzándose, ya se están haciendo los proyectos, ya. Entonces, un proyecto que va a costar más de 14.000 millones de dólares. Entonces, Alfredo, si nosotros buscamos independencia, Chile se va a joder solito, por su angustia, por su egoísmo de darnos una salida, porque al final nosotros vamos a mover nuestras cargas por el Perú, y resulta que, ¿de qué va a vivir Arica? Iquique, Arica vive. Ahora nosotros hemos planteado, querido Alfredo, de que en Hilo se haga una zona franca industrial, comercial como hay en Iquique. En vez de que los comerciantes vayan a Iquique, vayan a Hilo, hagan sus galpones más barato, importen lo que quieran, pueden importar de donde sea, importar, exportar. Entonces, Iquique hoy en día, los que conocemos, tú debes conocer Iquique, yo conozco hace 40 años atrás, donde eran pues casitas de madera, casitas de cartones, todo era arenal, todo el centrito nomás era pues casitas de pura madera, una pobreza total. Y hoy en día vivimos una ciudad moderna, gracias a Bolivia, gracias.
Entonces, si nosotros no hacemos comercio en Iquique, ¿quién va a hacer comercio? Entonces, esta es la situación de que nosotros los bolivianos seguimos alimentando, seguimos potenciando el norte de Chile. Por eso es el otro puerto alternativo de nosotros, es salir por los puertos del Perú. Ahora hay otro puerto también, el puerto Buch, que hoy en día también se está impulsando este proyecto. Ya hay exportadores de la soya que están exportando hacia el Atlántico, hay también minerales que están exportando, como tenemos lo que es el mutún, se está exportando varios tipos de minerales. Entonces, otras alternativas de salida hacia el Atlántico. Entonces, Bolivia tiene que buscar la independencia de los puertos chilenos, ya que Chile no quiere darnos una salida libre y soberana. Ahora, nosotros cuando le pedimos a Chile, dice, nosotros no vamos a ceder ni un metro cuadrado de nuestro territorio. Le estamos diciendo a Chile que no queremos de su territorio. De su territorio de Chile es desde el río de Copiapó, desde el río Copiapó hacia aquel lado, hacia el sur es de Chile. Nosotros de los territorios que nos han robado, le estamos pidiendo que nos dé una salida libre y soberana. Entonces, eso es claramente que se tiene que manejar. Entonces, Alfredo, es un tema que, como tú decías, en los colegios, en las universidades, se tiene que hablar sobre nuestra demanda, que conozcan la realidad de nuestro juicio, ahora que tenemos el tema del Silala. El otro día han hecho una entrevista, hace tiempo atrás, no sé si te comentaba, han preguntado si conoce el Silala. Otros han dicho que es un equipo de fútbol, el Silala. Otros niños no saben, ni estudiantes universitarios saben si es un río internacional, si son bofedales. Le preguntan, ¿es un río? ¿Pero qué es un río, bofedales? No saben nada. Entonces, el gobierno tiene que también en eso en diferentes, por el Ministerio de Educación, tal vez hacer unos volantes, unos afiches, unos dípticos, donde puedan distribuir y también acá hacer una entrevista en los medios de comunicación, sacar propaganda en los medios de comunicación, para que puedan, diríamos, invitar a diferentes otras autoridades para que hablen sobre este tema, para que informen, para que conozcan. Como le digo, ahorita en la cámara, yo le prometo ahorita, querido Alfredo, no es que usted va con la cámara acá de Canal Pacífico Televisión, pregunta en el Alto, aquí en La Paz, si conocen algo del Silala, o dónde está ubicado, en qué departamento. Otros van a decir en Oruro, creo que es, otros dirán estará en Santa Cruz, no saben ni siquiera en qué departamento. Entonces, peor, saben cuántos litros baja, por ejemplo, hoy en día baja 180 litros por segundo, lo que estamos regalándole a Chile. Eso significa por hora, multiplicado por día, casi 15 millones de litros por día. Hoy en día está en juicio, hoy en día tenemos escasez de agua en Potosí, tenemos escasez en Sucre. Pero hoy en día ya no podemos cortar, hoy en día está en juicio, no podemos hoy en día ya desviar esa agua, porque se puede tranquilamente esa agua como en pero puedes usarla igual. Pero no, ahora en el juicio. ¿Por qué no puedes usar esa agua? No, porque ahora está en juicio. Estamos de acuerdo, no puedes cortar, pero puedes usar. Bueno, eso también sería la otra alternativa de usar. Ahora, ya te digo, son emociones del momento, ¿no? De quienes proponen, como el caso de Roberto La Cruz, recuerdo, decía, vamos a hacer un criadero de truchas, vamos a industrializar el agua, vamos a exportar esa agua. ¿Qué pasó? ¿No? Habrá hecho las gestiones correspondientes. Que yo sepa, no se socializó el tema, si es que se lo hizo. Entonces acá, desde el gobierno central, es decir, no estamos trabajando en estos temas. No estamos trabajando. Ni siquiera tenemos un camino que nos permita llegar al Silala. Sí, es bien complicado llegar, es bien complicado llegar. Y entonces, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? No se olviden, y lo dijimos acá. Es más, le entregamos un proyecto al presidente Morales el pasado 31 de enero. Pasenísima de Televisión le entregó un proyecto para el agua, en el tema del agua. Pero no se me respuesta alguna, hasta la fecha. Que está mal, está bien, oiga, no sirve su proyecto, no sé. Pero no se trabaja en estos temas. Cuando muy bien, en esa tremenda época de bonanza que teníamos, se podía haber trabajado. Ahí está esta entrevista, gracias señor director. Esta es la entrevista que tuvimos con el presidente Morales el pasado 31 de enero del año pasado. En esta entrevista, que duró 2 horas, que creo es la única vez que el presidente Morales ha dado su tiempo de 2 horas para hablar de diversos temas de nuestro país. Este proyecto del agua, y dijimos en su oportunidad, la próxima guerra
a nivel mundial va a ser el tema del agua. Este es el presidente Morales. Y en esa exposición que le hicimos al presidente y le entregamos un proyecto para tener bastante agua. Pero ahí están. Que no se diga que el pueblo boliviano, que el ciudadano de a pie no tiene ideas. Que no se diga que el ciudadano de a pie no está preocupado por su país, por su patria, por su Bolivia. Prueba clara, un grupo de periodistas, ahí está don Antonio Gutiérrez, ahí está Angélica Laime. Este es el momento que le entregamos el proyecto al presidente Morales. Bueno, en fin, un tema que seguramente seguiremos trabajando. Sí, sí, Alfredo, hablando del Silala, por ejemplo, yo tengo aquí la documentación de las 11 razones cuando aquella vez ya estábamos por firmar un acuerdo con la señora Bachelet, presidenta de Chile, para que ellos estaban queriendo pagar el 50% del uso de estas aguas. Estas son las aguas del Silala. Y acá tenemos hechos históricos del acuerdo, desde cuándo se ha hecho la concesión, desde el año 1908, en ese entonces era el gobernador, en ese entonces era el prefecto occidental de don Zené Calvo Arana Mayor. Entonces ese señor le da por 100 años a la empresa de ferrocarriles de Zarhuas. Entonces aquí está la historia, es bien largo para acá, que tenemos cuando nos visitamos a diferentes universidades, algunos colegios que nos invitan a hablar sobre socialización sobre esto, nos llevamos toda esa documentación. Tenemos el segundo acuerdo de Quetena, Encuentro Nacional, donde hablan sobre todos los acuerdos, aquí firman las autoridades de la provincia. Está en Sudlipes, Quetena está en Sudlipes, en la provincia Sudlipes, es Potosí. Entonces, eso es lo que está sucediendo, Alfredo. Y por último, para terminar, lo que hemos escuchado también las declaraciones, Alfredo, del canciller de Chile, en el sentido de que al máximo autoridad de la Iglesia Católica no quieren permitirle que hable el tema del mar. Entre el 15 y el 18 de este mes va a llegar a Chile, Alfredo, va a venir a visitar, y ahí es donde va, esta visita, como siempre la hace a todos los países, el Papa Francisco, le están prohibiendo hablar. O sea, ya es demasiado atrevimiento. Vamos a continuar un poco más adelante, por respeto a nuestra audiencia, Emilio, nuestra línea siempre abierta. Adelante, buen día, lo escuchamos. Alfredo, muy buenos días, y también a don Emilio. Quería sugerir algo, ya que está en la cuestión de marítima y de la información que deben tener en nuestros colegios, en nuestros establecimientos especialmente. Yo le pediría encarecidamente de que vaya al Ministerio de Educación o a la Federación de Trabajadores en Educación, para que de una vez por todas pues se implemente esos temas que él tiene dentro de lo que es el currículum de historia, o no sé cómo lo llamarán ahora, porque estos trotskistas, esto es claro, los trotskistas jamás van a querer hacernos conocer nuestra realidad y nuestras aspiraciones marítimas, porque sabemos que están en contra, y que los trotskistas en todo casi el mundo son agentes del imperialismo, pero disfrazados de izquierda, ¿o no? Entonces, por esa razón yo le pediría, vuelvo a decir, encarecidamente, que vaya al Ministerio de Educación, vaya a la Federación y les indique y a través de un compromiso de decir, bueno, señor, ustedes tienen que colocar en el currículum estos temas que yo estoy manejando aquí entre mis papeles. Gracias, Alfredo, muy buenos días, y a tu invitado también. Muchas gracias a usted por participar con nosotros. De verdad que sí. Los profes, nuestros queridos profes, deberían trabajar en este tema. Como dicen, ¿no?, en temas judiciales, de oficio, ¿no? El juez dice, de oficio ha entrado este expediente al despacho. O de oficio, sí, está bien. Algunos ahora han tenido que detectar una cosa así para que de oficio. Y de oficio los profes tendrían que hacerla. Porque más que cualquier otro ciudadano, el profe tiene la palabra en el tema de educación, de transmitir conocimientos. Pero en nuestro país, capaz, no queremos a nuestro país, los ciudadanos. Hay algo que tenemos que recordar. Si nosotros mismos no nos queremos,
¿quién nos va a querer? Nosotros tenemos que querernos. Y querernos es precisamente esto que hablamos, de la parte curricular, desde el kinder, la escuela, el colegio, la universidad, el diplomado, el masterado, el doctorado, bueno, en fin, los PhDs tendrían que estar en el dominio total de estos temas. Pero, como quien, yo no escuché mucho, o si acaso se habló muy poco, sobre el pedido de los chilenos de que el Papa no hable del tema marítimo en su visita a Chile en el próximo mes de enero. ¿Eso es diplomacia chilena? Nos preguntamos. ¿Están muy nerviosos? No entiendo. Sí, Alfredo, viene este punto, ¿no? Es un total atrevimiento, ¿no?, del embajador en el Vaticano de Chile, en el que no le están pasando la carta que ha enviado el canciller, en el cual le piden que no hable sobre el tema marítimo. Entonces, no se puede en estos tiempos. El Papa Francisco es la máxima autoridad de la Iglesia Católica en el mundo. Entonces, él tiene toda la autonomía, la libertad de expresar lo que él siente, pero lamentablemente le están conminando esa situación. No sé cuál será la reacción que tomará el Papa Francisco. Entre el 15 y el 18 de enero está visitando a Chile, el San Pedro. Y el pueblo chileno mayor parte es católico, es sí, casi un 80. Sí, como en Bolivia también. En Bolivia es católico, también hay otras religiones, pero bueno. Entonces, este es el temor, el miedo. Lo que pasa es que Chile hoy en día está con temor, miedo, porque resulta que ya hemos ganado la primera batalla en la Corte Internacional de la Haya, 16-2. Hoy en día, para la noticia que tenemos, Alfredo, ayer estaba viendo la noticia también, tal vez en el diario, ha salido la elección de los magistrados en la Corte Internacional de la Haya. Y ahí se ha ratificado el señor Breman, que ha sido el que ha dictado el fallo a favor de Bolivia. O sea, lo han vuelto a ratificar como presidente del alto tribunal, ¿no? Del alto tribunal internacional. Y también hay algunos cambios que siempre hay. La Organización Nacional, la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, es el que elige representantes de diferentes países que van en representación a la Corte Internacional. Entonces, Chile estaba haciendo otras maniobras para poder irnos perjudicar, pero bueno, en este caso tenemos la fe, tenemos consolidado de que hombres magistrados que están trabajando allá en la Corte se han ratificado y bueno, de qué manera eso nos alegra a nosotros y bueno, tú sabes, antes en este tema de los juicios, como para último de hablar sobre este tema, Chile siempre nos ganaba porque se contrataba a los mejores abogados que tenía Chile. En esta oportunidad Bolivia contrató también buenos abogados, porque resulta que si usted ha visto en el tema de los juicios, Chile, no hay ni un abogado chileno ahí en la Corte reclamando por Chile, ni tampoco hay de Bolivia, pero sí hay abogados internacionales que han contratado, y entonces eso también da respeto, y por eso que hoy en día Bolivia ya se los respeta, ya tienen miedo en Bolivia. Hay un tema, Emilio, cuando se habla de estos procesos. Yo puedo tener el mejor abogado del planeta, pero yo, Alfredo Salazar, tengo que darle los mejores insumos al abogado, ¿verdad? Claro. Y si no, por muy buen abogado que sea, si no le doy buenos insumos, no va a servir. Acá Bolivia tuvo el cuidado, esta vez, de dar buenos insumos, profundos, sostenibles, etc. ¿Y sabe en qué persona? En don Eduardo Rodríguez Belcé, apoyado incondicionalmente a nivel internacional por Carlos Mesa Gisbert. Lo tenemos que decir. Pueden ir a presentar sus memorias, contramemorias, todo lo que quiera, que vaya el señor Héctor Arce Saconeta, que vaya el procurador general, que vaya el presidente de la Cámara de Senadores, la presidenta de la Cámara de Diputados, que vaya quien quiera que vaya, ¿no es cierto? Quien quiera que vaya. Eso es lo de menos. El fondo es lo más importante. Y me alegra mucho, y lo tengo que reiterar una y otra vez, que el presidente Evo Morales tuvo la capacidad suficiente de convocar a ex cancilleres
y luego a expresidentes, y lo hizo en Palacio de Gobierno. Eso es lo más ponderable en este tema, ¿no? Acá no se trata de los buenos abogados, de los másters en Derecho Internacional, sino de los insumos, y que sea sostenible. Y creemos que en ese trabajo tenemos que decir a todo este equipo que trabaja, especialmente los que trabajaron con tanta fuerza, los resultados no se han dejado esperar. ¿Qué podemos decir? Han sido buenos. De aquí en adelante, esperemos qué es lo que pasa. ¿Qué es lo que pasa el próximo año? Tal vez no el año 2018, pero el 2019 sabremos lo que sucede. Sí, Alfredo, siempre agradecerte a tu programa por dar a hablar de estos temas, porque otros canales casi no dan cobertura a hablar, solamente cuando hay una ciertas circunstancias se habla el tema marítimo y después, bueno, prefieren otros temas de noticias, que noticias rojas, no sé, noticias donde que la fiscalía, si se ha robado o no se ha robado, una cosa, otra cosa. Bueno, son cosas también que, bueno, cada medio hace lo que también le convenga. Pero en este caso te agradecemos a ti, Alfredo, por darnos siempre este espacio. Y decir también, ahora resulta que hay otro tema, por último, este es el tema del Silala. Chile nos roba las aguas del Silala, ahora tenemos una demanda con Chile, Chile nos demanda. Entonces ellos atribuyen de que este río es un río internacional. Nosotros claramente, tú has debido viajar también, los que conocemos son bofedales, nacen de los manantiales, de la tierra. Entonces Chile dice que es un río internacional y bueno, bueno, en esto estamos seguros que vamos a ganar, Alfredo, porque estamos con la razón, estamos con la historia y estamos con la verdad. Por eso, este es un tema que algún día también la población conozca, podemos profundizar un poco más el tema del Silala. Como te decía, si tú hoy en día vas con los cámaras, el periodista pregunta a unos niños universitarios, pregunta qué es el Silala, no saben qué es el Silala, no saben dónde está ubicado el río Lauca, también tenemos un desvío, el tema del río Lauca, es otro tema también que hasta ahora no estamos haciendo nada. Si uno pregunta hasta dónde era la frontera con Bolivia y Chile, tampoco la gente sabe. Hasta dónde era la frontera de Bolivia con el Perú, tampoco uno sabe. Así hay muchas cosas que a veces no conocemos nuestra historia. Por eso es importante, como tú decías, que haya en la malla curricular en las universidades y también en los colegios, que se hable sobre historia y se profundice todos estos temas, estos juicios, para que conozcan. Porque a veces uno viaja al extranjero, viaja a algún lugar, a veces siempre uno pregunta y uno no sabe qué responder. Por todas esas razones, Alfredo, nuevamente como Comité Cívico te agradecemos siempre por este espacio que nos das, para poder expresar, para poder que la gente conozca sobre nuestras problemáticas y las cosas que están pasando en nuestra frontera. Nosotros también estamos viajando, por último, estamos viajando a Hilo cada viernes. El próximo viernes vamos a viajar a Hilo. Las personas que están interesadas también pueden llamarme a mi teléfono, si me permites, no sé si puedo dar mi teléfono, claro, para poder conocer. Las personas que queden interesados, Alfredo, gracias, es el 712-43220. Esto ya no estamos viajando, estamos haciendo a nivel de Comité Cívico Promar, no estamos viajando ya con agencias de viajes, nada, es directamente nosotros, por eso los precios son más económicos, para conocer, estar en los puertos de Hilo, ver todo lo que es el turismo, todo lo que se come, allá pues la culinaria peruana es excelente, hay también cientos de pescados, mariscos para poder servirse, conocer nuestra playa Bolivia Mar, estar ahí en las playas. Entonces, las personas que están interesadas, pues podemos viajar en delegación con sindicatos, organizaciones o con colegios, es el 712-43220 para las personas que están. Nada más, Alfredo, te agradezco por esta entrevista.